Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, espero el mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque el futuro ya está seguro. Vale la pena el vivir con el Señor. Entonces yo cruzaré el río y el dolor jamás habrá, se cambiará. Muerte en victoria, para la gloria y sabrá que Él reina ya. Porque Él vive, espero el mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque el futuro ya está seguro. Vale la pena el vivir con el Señor, porque Él vive, espero el mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque el futuro ya está seguro. Vale la pena el vivir con el Señor. Muy buenos días, hermanos. Es un gusto pasar este tiempo con ustedes en la palabra de Dios. Quiero compartirles el mensaje de hoy. Antes de seguir adelante, vamos a orar. Oremos, hermanos. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo que tenemos juntos en tu palabra. Pedimos que tú abres nuestros corazones y entendimiento para recibir tu palabra, entender tu palabra y obedecer tu palabra. Instrúyenos ahora, Señor. Pedimos que el Espíritu Santo nos enseñe tu verdad. Gracias, Señor, por este tiempo. En nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a seguir la serie de mensajes que hemos estado viendo en Marcos. Ya nos toca el pasaje de Marcos 12, versículos 13 a 17. Marcos 12, versículos 13 a 17 va a ser nuestro texto principal hoy día. Y en la versión que yo voy a leer tiene como subtítulo en este pasaje: preguntas sobre el tributo al César. Entonces vamos a leer este pasaje, Marcos 12, 13 a 17. Entonces enviaron a él algunos de los fariseos y de los herodianos para que lo sorprendieran en alguna palabra. Y viniendo le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre de verdad y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios.
¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Entonces él, como entendió la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me prueban? Tráigame una moneda romana para que la vean. Se la trajeron. Y él les dijo: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le dijeron: del César. Entonces Jesús les dijo: den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaban de él. Las cosas estaban calentando en Jerusalén. Jesús ha ofendido a los poderes religiosos y están tratando de atraparlo, como vimos en Marcos 11:18. Marcos 11:18. Lo quieren muerto. Así que acuden a Jesús en un esfuerzo por tenderle una trampa. Quieren que Jesús dé un paso en falso verbalmente para usarlo contra él. Nuestro texto principal que leímos hoy es el primero de una serie de ataques lanzados por los enemigos del Señor Jesús. Su objetivo en todos estos ataques es desacreditarlo con la gente o tener una razón para acusarlo ante el Estado. Quieren atrapar a Jesús y no les importa cómo logran su objetivo. En este texto vienen a Jesús con una cuestión de propiedad. El desafío de estos hombres malvados tiene algo que decir a nuestros corazones. Solo quiero compartir los dos pensamientos con ustedes hoy. Quiero que vean a los judíos y su ataque y a el Señor y su respuesta. La enseñanza que se encuentra en este texto llega directamente al corazón de quienes somos y a quién servimos. El Señor tiene algo que decirle a su pueblo y también a los que no lo conocen. Él tiene una palabra para tu corazón hoy. Dios quiere que sepas que Él tiene un derecho sobre tu vida. Quiere que sepas que tienes la obligación de seguirlo y servirlo, o servirle. Quiere que sepas a quién perteneces. Entonces vayamos juntos a través de este pasaje mientras trato de compartir sobre una cuestión de propiedad. El título del mensaje: una cuestión de propiedad. Bien, hermanos, vamos a ver el primer punto: los judíos y su ataque. Y se basa sobre Marcos 12, versículos 13 a 15. La primera parte de 15. Marcos 12, versículos 13 a 15, los judíos y su ataque. El primer punto aquí es los conspiradores, el que vemos en el versículo 13. Este versículo nos dice que los hombres que se acercaron a Jesús provenían de dos grupos muy diferentes, que tenían creencias opuestas. Los fariseos eran los conservadores religiosos de la época. Eran muy legalistas en el sentido de que trataron de guardar perfectamente la letra misma de la ley de Dios. El mismo nombre fariseo significa separatistas. Aún así, estaban marcados por el orgullo y la justicia propia. A menudo fueron reprendidos por Jesús, porque sus actividades religiosas eran solamente externas por naturaleza. No tenían una relación verdadera de fe con Dios. Sin embargo, los fariseos eran muy nacionalistas en sus puntos de vista políticos. Odiaban estar bajo el dominio romano y querían liberarse de él. Los herodianos eran una parte política entre los judíos que apoyaban a Herodes. Disfrutaron de los beneficios que recibieron a causa
de la ocupación romana. Mientras los romanos controlaban su país, la gente disfrutaba de la libertad religiosa, la protección y la prosperidad. El rey Herodes apoyó a los romanos y trató de llevar la cultura romana a Israel. Normalmente estos dos grupos, los fariseos y los herodianos, no tienen nada que ver entre sí. Eran polos opuestos, se odiaban el uno al otro. Sin embargo, se unieron con el objetivo común de destruir a Jesús. Hay dos fuerzas que tienen el poder de unir a la gente, para bien o para mal. Esas fuerzas son el amor y el odio. Se ha visto el amor unir a la gente por el bien común, y se ha visto el odio unir a la gente en una búsqueda para destruir a otros. Estos hombres se unieron en su odio común hacia el Señor Jesús, a quien vieron como una amenaza a su forma de vida. Tristemente ves estas mismas conspiraciones a veces en la vida de la iglesia. La gente se une en frustración y agravio, se unen en el objetivo común de deshacerse de un pastor que no les agrada, o de socavar a las personas que no les agradan. Cuando ese tipo de actividades tienen lugar, ciertamente no son del Señor. Son obra de la carne, obra de la naturaleza pecaminosa. Los creyentes de la iglesia debemos estar unidos por el vínculo del amor de Dios. Cuando estamos controlados por su amor, buscaremos el bien de todos y no el mal. En Juan 13:35, Jesús nos enseña: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos con los otros. En 1 Corintios 13, que es conocido como el capítulo del amor, y realmente debería llamarse el capítulo del amor de Dios en nosotros. Este capítulo, entre otras cosas, dice: el amor tiene paciencia y es bondadoso. El amor no es celoso. El amor no es ostentoso ni se hace arrogante. No es indecoroso ni busca lo propio suyo. No se irrita. El segundo punto de esta primera parte es la conspiración. Y se basa en versículo 13, Marcos 12:13, en la segunda parte de este versículo. Marcos 12:13, la conspiración. Estos hombres se unieron en un esfuerzo para atraparlo a Jesús en sus palabras. La palabra atrapar tiene la idea de cazar o de tender una trampa para atrapar a su presa. Querían burlarse de Jesús y hacer que dijera algo que lo causaría problemas con las autoridades romanas o si no con la gente común. Si pudieran hacer que Jesús ofendiera a Roma, podrían etiquetarlo como un insurrecto y Roma se ocuparía de su problema por ellos. Si pudieran desacreditar a Jesús con la gente común, él perdería su afluencia ahí. De cualquier manera, su problema estaría resuelto. Es una tragedia cuando la gente busca atrapar a otros para poder atacarlos. Pero esto sucede con demasiada frecuencia en nuestro mundo hoy en día. Cuando una persona escucha las palabras y observa las acciones de otra persona en un esfuerzo por encontrar fallas en ellas, esa persona tiene un problema espiritual serio. Ese no es el camino del amor. La última parte de 1 Corintios 13:5, 1 Corintios 13:5 dice: ni lleva cuentas del mal. El problema con los fariseos y los herodianos era que eran hombres perdidos,
que operaban en el poder de la carne. Tenían religión, pero no tenían salvación. Eso los convierte entre las personas más peligrosas de todas. Tercer punto se encuentra en Marcos 12, 14, la primera parte, Marcos 12, 14. Los cumplidos. Estos hombres vienen a Jesús y tratan de usar un truco psicológico. Vienen a Él con halagos. La gente hace eso mucho hoy en día, ¿no es cierto? Especialmente algunos. Y a veces es porque intentan suavizarte, echando cumplidos antes de dejar caer el martillo sobre la cabeza. Eso es lo que están haciendo estos hombres. Vienen a Jesús y lo llaman maestro. Luego comienzan a compartir sus cumplidos con Jesús. Esto es lo que están diciendo. Maestro, sabemos que usted es un hombre íntegro y que no le importa la opinión de nadie, porque no eres el tipo de hombre que puede ser manipulado, pero realmente enseñas el camino de Dios. Todo lo que dijeron sobre Jesús era cierto, pero no creyeron ellos ni una palabra. Esto no es más que un halago poco sincero, diseñado para hacer que Jesús baje la guardia y diga algo equivocado. Dada la forma en que estos hombres han tratado a Jesús en el pasado, casi se puede escuchar el sarcasmo en sus voces. Ese truco podría haber funcionado con un hombre común, pero no con el Señor Jesús. Ella conocía sus motivos y podía ver la condición de sus corazones. Marcos 12:15 dice que Jesús entendió la hipocresía de ellos. Harías bien en tener cuidado con las personas que siempre están tratando de halagarte. Un antiguo filósofo griego llamado Antístenes dijo: es mejor caer entre cuervos que aduladores, porque los cuervos solo devoran a los muertos, pero estos devoran a los vivos. Y eso es muy cierto. Hay personas a nuestro alrededor que intentan ponernos de su lado mediante halagos. Intentan congraciarse con los demás mediante el uso de cumplidos excesivos. Cuidado con los que intentan halagarte. Son peligrosos y en última instancia se volverán contra ti. Jesús pudo haber creído todo lo bueno que dijeron de él, porque todo era verdad. Pero nosotros haríamos bien en ignorar las cosas buenas que se dicen de nosotros. Existe el peligro que simplemente lleguemos a creer. Como dijo un político y embajador americano, Adlai Stevenson, los halagos están bien, siempre que no los señales. Cuarto punto se basa en Marcos 12, versículos 14 y 15. El desafío. Luego de su halago sarcástico, enseguida descubren su verdadera razón de su visita a Jesús. Le preguntan a Jesús sobre el homenaje al César. Había 3 tributos que los ciudadanos romanos tenían que pagar. Este tributo era un impuesto que todos los súbditos romanos debían pagar cada año. El impuesto era 1 centavo o un denario, que era la paga de un día para el trabajador común. La palabra griega es literalmente denario. Para ambos grupos se trataba de la separación de la iglesia y el Estado. Los fariseos creían que la religión era superior al Estado, pero los herodianos creían que el Estado era superior a la religión. A los herodianos probablemente no les importó pagar el impuesto, porque les gustaban todos los beneficios que recibían de Roma. Los herodianos sostenían que el gobierno dominaba la religión.
estarían de acuerdo en que los impuestos deben pagarse a César en lugar de pagarse a Dios. Pero los fariseos, por otro lado, odiaban el impuesto, porque detestaban el dominio romano y se rebelaban contra el uso de una moneda que tenía una imagen esculpida del emperador. Los fariseos creían que el Estado y todos los demás poderes y autoridades deberían estar sujetos al gobierno religioso. Por tanto, estaban firmemente en contra de pagar impuestos a un rey extranjero. Pagar impuestos a un gobierno secular fue una violación del derecho de Dios. Pero estos dos grupos vienen a Jesús para preguntarle si pagar este impuesto es lícito, o sea, si Dios lo permite. Estaban tratando de arrinconar a Jesús. Pensaron que solo había dos respuestas posibles, sí o no. Si Jesús decía no, podrían etiquetarlo como insurrecto y hacer que lo arresten por oponerse a la ley romana. Si Jesús decía sí, él perdería su popularidad e influencia con la gente común, que también odiaba pagar el dinero del tributo a Roma. Hay que tener cuidado con las personas que vienen a hacerte preguntas sobre tus creencias. Algunos pueden estar buscando sinceramente la verdad. Sin embargo, otros han visto algo en ti que no, o con lo cual no están de acuerdo. No vienen en busca de información, sino de confrontación. Por la forma en que se acercan a ti y comienzan la conversación, puedes darte cuenta si van a intentar demostrar que estás equivocado. Ahora llegamos a nuestro segundo punto principal, y que se basa en Marcos 12:15, la segunda parte, hasta el versículo 17, Marcos 15b a 17. El Señor y su respuesta. El primer punto que vemos acá se basa en Marcos 12:15, la segunda parte. Exposición involucrada. Jesús conocía sus corazones. Sabía que no eran más que hipócritas. La hipocresía de estos hombres se revela claramente en Lucas 20:20. Entonces, acechándole, enviaron espías que simularon ser justos a fin de sorprenderlo en sus palabras y así entregarlo al poder y autoridad del procurador. Sabía que no le tenían respeto ni a él ni a su ministerio. De hecho, Jesús sabía que lo odiaban y lo querían muerto. Conociendo sus intenciones, los confronta públicamente. Él dice, ¿por qué me prueban? Que también significa, ¿por qué me tientan? La pregunta de Jesús podría haber sido, si realmente creen todas las cosas que me acaban de decir, ¿por qué sienten que tienen que ponerme a prueba? Con esta simple pregunta, Jesús expone la hipocresía de sus corazones. También expone sus palabras como nada más que un halago nada sincero. ¿Y qué te parece este frase? Pero él sabiendo. Estos hombres pensaron que engañarían a Jesús, que podrían engañarle y hacer que caiga en su trampa. Pero Jesús podía ver exactamente lo que estaban haciendo. Él podía ver la condición misma de sus corazones. Jesús sabía que no eran más que hipócritas. ¿Sabías que Él también conoce tu corazón? Jesús sabe todo lo que hay sobre ti. Sabe si eres salvo o no. Él sabe si solo estás jugando a la iglesia. Él sabe si solo estás desempeñando un papel para que los demás piensen bien de ti. Él sabe cuál es tu posición realmente delante de Dios. Él te conoce mucho más que tú mismo o tú misma te conoces. Hebreos 4:13.
Hebreos 4:13 declara: no existe cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, más bien todas están desnudas, expuestas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La pregunta es, ¿qué ve Jesús cuando mira dentro de tu corazón? ¿Ve una persona cambiada por Jesús? ¿Ve una fe sincera? ¿O ve una religión muerta y nada más? Podemos engañarnos unos a otros y hasta a nosotros mismos, pero nunca lo engañaremos a Dios. Él sabe la verdad acerca de nosotros y un día lo enfrentaremos en juicio. Romanos 2:16 dice: en el día que, conforme a mi evangelio, Dios juzgue los secretos de los hombres por medio de Cristo Jesús. Segundo punto, una moneda como ejemplo. Una moneda como ejemplo. Y se basa en nuestro texto principal, Marcos 12, versículos 15, la última parte, hasta el versículo 16. Marcos 12, 15c a 16. Para responder a su pregunta, Jesús pidió una moneda romana. Esta era la moneda romana conocida como denario. Como ya lo mencioné antes, era la paga de un día para el trabajador común en esos días. Cuando le llevaron la moneda a Jesús, él preguntó: ¿de quién es la imagen y la inscripción? Ellos respondieron: de César. En el anverso del denario había un grabado de la cabeza de César Tiberio, que era la imagen. En latín, en el frente, estaban las palabras Tiberio César, divino Augusto, hijo de Augusto. Pero en el reverso, en el latín estaban las palabras Pontifex Maximus, sumo sacerdote de la nación romana. Y así eran las inscripciones. Entonces no es de extrañarse que los judíos religiosos se errorizaran al usar estas monedas. Después de todo, las monedas reclamaron divinidad para César y afirmaron que César era el sumo sacerdote del Imperio Romano. Tercer punto se basa en Romanos 12, versículo 17 y Romanos 12, 17. Involucrado en una exhortación. Jesús responde su pregunta en este versículo no de la manera que ellos esperaban. Pensaban que solo había dos respuestas posibles: Dios o Roma. Jesús les mostró que en realidad había tres respuestas. Examinemos cómo Jesús les responde. Dad a César lo que es del César. Cuando Jesús levantó ese denario, vio la imagen y la inscripción del César en él. En ese día, las monedas que llevaban la imagen de un gobernante se consideraban propiedad de esa persona. Entonces Jesús dice: esta moneda es del César, devuélvanla si la pide. En esta declaración Jesús conoce la legitimidad del Estado. Y quiero recordarles que tenemos la obligación de honrar la autoridad del Estado en nuestras vidas. La palabra de Dios nos enseña esto muy claramente en Romanos 13, 1 a 7. Dios determina quiénes serán nuestros gobernantes terrenales y tenemos la responsabilidad de obedecerlos. Las personas que vivían en la antigua Roma disfrutaban de muchos beneficios al estar en ese imperio. Disfrutaron de paz, protección, justicia, viajes seguros, buenos caminos y muchas otras cosas más. Todo esto tenía que ser pagado, por lo que Roma cobraba impuestos a la gente. Lo mismo es cierto hoy en día. Disfrutamos de ciertas cosas en nuestra sociedad por las que debemos pagar. Las carreteras, las escuelas, la policía y la protección contra incendios, el agua potable, la protección militar, etc., deben ser financiados por los contribuyentes.
No conozco a nadie que le guste pagar impuestos. Y no me gusta a mí la forma en que el gobierno a veces gasta o malgasta nuestros impuestos. Pero la palabra de Dios nos ordena hacerlo. La corrupción hace mucho daño a un país. Pero cada autoridad que Dios ha puesto tendrá que responder a Dios por lo que ha hecho. Cuando se trata del cristianismo y el gobierno, hay 4 actitudes básicas. Y solo una de ellas es la correcta. Permítanme compartirles a todos ustedes estas 4 actitudes y decirles cuál creo yo que es bíblica. 1. Dios es nuestra autoridad. El segundo es el Estado solo es nuestra autoridad. Y 3. Dios y el Estado son ambas autoridades, pero el Estado es la dominante. 4. Dios y el Estado son ambas autoridades, pero Dios es dominante. Y por el tiempo solo voy a compartir sobre este último punto. Dios y el Estado son ambas autoridades, pero Dios es dominante. Esta es la actitud bíblica. Este es el punto de vista bíblico. Este fue el punto de vista articulado por Jesús en estos versículos. Los que sostienen este punto de vista obedecen al Estado mientras las demandas del Estado no violen las claras enseñanzas de Dios. Cuando Dios y el Estado están en oposición, Dios es la autoridad final. Cuando el Estado se opone a la palabra de Dios, es decir, que cuando nos ordena realizar un acto inmoral, ir contra nuestra conciencia, oponernos a lo que la palabra de Dios claramente nos enseña, etc., tenemos el claro deber de oponernos al Estado y obedecer al Señor sin importar los costos personales. Se podría decir mucho más sobre las relaciones entre la Iglesia y el Estado, pero hoy no es el momento, porque no es el tema principal y por ende no alcanzaría el tiempo. Luego Jesús dijo, y a Dios lo que es de Dios. La moneda tenía la imagen de César y por lo tanto le pertenecía. Darle lo que era suyo no estaba mal. Sin embargo, muchas cosas no pertenecían al César. Así como la moneda tenía la imagen de un hombre, todos los hombres y todas las mujeres llevan la imagen de Dios. Jesús está diciendo, dale a César su dinero, porque lleva su imagen. Es de él, pero tu devoción, tu vida, pertenece a Dios, porque llevas su imagen. Es suyo. Tú le perteneces a Dios. Cada ser humano en este mundo fue creado a la imagen de Dios, como nos enseña claramente en Génesis 1, 26 a 27. Génesis 1, 26 a 27. Por lo tanto, Él es nuestro dueño y tiene el derecho de exigir que nos entreguemos a su voluntad para nuestras vidas. Incluso aun si no eres salvo, tú le perteneces al Señor porque Él te creó. Si eres salvo, Él te posee por derecho de creación y por derecho de redención. 1 Corintios 6, versículos 19 a 20. 1 Corintios 6, versículos 19 a 20 nos dice, ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que mora en ustedes, el cual tienen de Dios, y que no son de ustedes? Pues han sido comprados por precio, por tanto glorifiquen a Dios en su cuerpo. Así como César tiene derecho a exigir lo que es suyo, Dios tiene derecho a exigir lo que le pertenece. Todo ser humano tiene la obligación de darle a Dios su adoración, su obediencia, su alabanza, su amor y su gratitud. Le debemos eso por ser quien Él es y por todo lo que Él nos da,
es decir, vida, aire, agua, comida, refugio, familia, etc. Llevas la imagen de Dios. Esa imagen que tienes implica propiedad divina. Dios tiene derecho a decirte cómo vivir. Tiene derecho a decirte cómo creer. Tiene derecho a exigir tu obediencia. Tiene derecho a exigir que recibas a su Hijo Jesús como tu Salvador. Según Romanos 13:4, el Estado tiene el poder de la espada. Cuando no obedecemos al Estado, dependiendo de la seriedad de nuestra desobediencia, habrá consecuencias, como el encarcelamiento y la muerte. Y cuando no obedecemos al Señor, también habrá consecuencias. Habrá infierno para el incrédulo y castigo para el creyente. Jesús les está diciendo a estos hombres y a nosotros que tenemos la obligación de honrar el gobierno del Estado, pero tenemos una obligación más alta, de entregar nuestras vidas al Señor y obedecerle a Él y a su palabra. Ceder al Estado es nuestro deber terrenal. Rendirnos al Señor es nuestro deber eterno. ¿Eres verdaderamente salvo hoy? ¿Has entregado tu vida y tu voluntad a Jesucristo? ¿Te has inclinado ante Él y lo has confesado como Señor y Salvador de tu vida? ¿Crees en el Evangelio? ¿Estás sometido o sometido a su autoridad? ¿O haces lo que te plazca, dándole un breve espacio en tu vida a Dios cuando se te apetece o cuando te acuerdas de Él? ¿Vives como alguien que es propiedad del Señor o vives tu vida como si fueras tu propio amo? Si aún no eres creyente, debes venir a Jesús, entregarle tu vida, y Él te salvará. Para concluir, cuando escucharon la respuesta del Señor, se maravillaron de Él. Literalmente se quedaron parados ahí con la boca abierta. Vinieron para atraparlo, pero Él les dio la vuelta y Jesús los atrapó a ellos. No podían discutir con lo que Él les había dicho. Simplemente se maravillaron de sus palabras y se fueron de ahí. Pero yo no quiero que simplemente te vayas hoy maravillado. Quiero que examines tu corazón y que veas cuál es tu posición ante el Señor hoy. Pero yo no quiero que simplemente te vayas hoy maravillado. Quiero que examines tu corazón y veas cuál es tu posición ante el Señor hoy día. ¿Confías plenamente en Jesús para tu salvación? Si no, ven a Él ahora. Y si eres creyente, ¿has entregado la totalidad de tu vida al control y dominio del Señor? Si no, ven a Él ahora. ¿De verdad le has entregado a Dios las cosas que son de Dios? Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tenemos en tu palabra. Y Señor, te pertenecemos porque tú nos creaste a cada uno, a cada ser humano, y nos creaste para ti, Señor. Tú eres nuestro reino, te pertenecemos. Y oro por los que están escuchando que no te conocen aún, que puedan tomar ese paso de fe, que puedan aceptar tu invitación de arrepentirse y entregar su vida a Jesús. Y oro por los que somos creyentes, Señor, que tú nos ayudes realmente a vivir como personas poseídas por nuestro Dios Todopoderoso. Y que cada cosa que hacemos, cada decisión que tomamos, cada pensamiento que pensamos, sea dirigido porque sabemos a quién pertenecemos. Gracias, Señor, por este tiempo en tu palabra. Ayuda a cada uno, especialmente a mis hermanos y hermanas, a buscarte cada día en tu palabra y en oración. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.
Todos necesitan amor que nunca cambia, tu gracia y compasión. Todos necesitan amor y esperanza de un Dios que salva. Oh, Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Aún con mis temores, sé que me aceptas. Llena y otra vez mi vida entera ofrezco para seguir tus pasos. A ti me rindo. Oh, Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. En la tierra tu luz brilla, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brilla, cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció.